Amados hermanos, muy buenas tardes en este día jueves 18, jueves 18 de diciembre. Dios les bendiga, amados hermanos. Bueno, pues hoy estamos predicando otra vez a través de este medio. Ya conoce usted que el día domingo nos podremos congregar en la iglesia. Gloria a Dios. Entonces, hoy le quiero dar un tema pequeñito en cuanto a lo que hemos estado platicando nosotros, de imaginar nuestro destino profético, imaginar las bendiciones que tiene Dios preparadas para nosotros, imaginar una mejor vida para nosotros, ¿verdad? Entonces, hoy quiero decirle algo. Todos podemos profetizar, declarar la palabra, pero algo que por lo que no se puede cumplir nuestro destino profético, por mucho que lo imagines, es cuando nosotros no obedecemos la palabra. Entonces, la obediencia es un requisito indispensable para que usted y yo podamos ver claro nuestro destino profético y presente en nuestra vida. Déjeme, le voy a dar algunos puntos y algún versículo. Es pequeñita la enseñanza, pero yo creo que le va a ser de mucha bendición a usted. Entonces, dice en Números 20, versículo 13, dice la palabra de Dios así: estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. Entonces, es posible que nuestra imaginación, nuestro destino profético sea realmente poderosa, pero también es posible, hermano, porque somos seres humanos, que durante la ejecución, para que se cumpla nuestro destino profético, cometamos errores. Es decir, que muchas veces vamos a fallar, muchas veces algunos pecarán, otros tardarán en el proceso. Pero yo quiero decirte algo. Ayer hablaba con algún hermano de la iglesia y me decía que había tropezado, pero que se sentía indigno de orar, de levantar las manos, de ponerse en comunión con Dios. Yo te quiero decir algo, hermano. Dios sabe cuántas veces vamos a tropezar, si Él es nuestro diseñador. Pero yo te quiero decir algo. Cuando tú no dejes que el diablo meta en tu cabeza pensamientos que tú eres indigno. Jesucristo pagó por ti y por mí en ese madero para nuestra salvación. Entonces quizás muchos cometamos errores, ¿verdad? Pero nunca, hermano, hermana, te sientas indigno. El Señor lo único que necesita es un corazón arrepentido, unos labios que le confiesen nuevamente a Él como Rey y Salvador, y Él hará el resto. Pero vamos a meternos un poquito en esto de la obediencia, ¿verdad? Mire, Dios le ordenó a Moisés que hablara a la roca para sacar agua. ¿Se acuerda usted del pasaje? El diseño que recibió Moisés, o sea, inmediatamente Moisés imaginó en su mente lo que iba a hacer. Pero sin embargo, usted recuerda que en la segunda ocasión Moisés hizo algo, hubo una distorsión en el cumplimiento, porque Moisés, en lugar de hablarle a la roca, golpeó la roca en lugar de hablarle. Entonces ahí ya no hubo una obediencia plena al Señor. Así quizás nosotros, Dios nos dice cómo hacer las cosas, pero en muchas ocasiones pensamos que la manera en que nosotros la ejecutamos es la correcta y no lo hacemos tal cual lo dice Dios, y entonces ya hay una distorsión, ¿verdad? Ya hay algo diferente por nuestras manos, diferente a lo que Dios nos ha ordenado. Y así muchos hermanos, hermanas en la iglesia, pues la palabra no la podemos acomodar a nuestra conveniencia. Tenemos que hacerlo tal cual nos habla Dios. En Números 20, versículo 12, Dios le habla a Moisés y a Aarón, a su hermano, si usted recuerda, y les dice: por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto
no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Entonces, ahí hay una terrible equivocación. Fíjese lo que le dice Dios: por cuando no creíste en mí. O sea, ¿cuánta gente de la iglesia, cuántos mandamientos, cuántos preceptos, cuántos estatutos hay en la iglesia? Y te dice el Señor, y que nos habla que debemos de cumplir. Entre esos mandamientos y estatutos están las llaves espirituales, 7 tipos de llaves, pero nosotros a veces no le creemos al Señor. Y entonces, pues tenemos una terrible equivocación como la tuvo Moisés y Aarón. Esos pequeños detalles les costó no entrar a la tierra prometida. Así nosotros, amados hermanos, hay pequeños detalles que no cumplimos tal cual nos exige el Padre a través de su palabra. Y esos pequeños detalles son los que pueden o están provocando que tu bendición se atrase, que tu destino profético no se cumpla, que no podemos dar el paso de avanzar, ¿verdad? Entonces, tú y yo debemos de aprender de los errores de los grandes siervos de la palabra de Dios que están aquí en la Biblia, amado hermano, para no cometer esos pequeños detalles. Es posible, imaginemos que Moisés usó su vara para escarbar sobre la roca o alrededor de ella en lugar de usar el poder de su boca. ¿Por qué? Porque la boca de Moisés, los labios de Moisés estaban autorizados para dar una orden, ¿verdad? Era una voz autorizada de parte de Dios, de parte del cielo, ¿verdad? Dios le había dado esa divina gracia para que el pueblo fuera testigo del resultado de lo que es estar conectado con el corazón y con la mente de nuestro Padre eterno. Así también Dios nos da, nosotros cuando cumplimos los mandamientos, cuando estamos en una obediencia plena para con Dios, entonces Dios nos autoriza en nuestros labios declarar la palabra para que se vea cumplido nuestro destino profético. Declarar sanidad, declarar libertad, declarar economía, en fin, declarar el amor de Dios en tu casa. Pero para ser una voz autorizada tenemos que obedecer a Dios, ¿verdad? En estos tiempos de confinamiento, en estos tiempos en donde tú no has querido aprovechar todo el tiempo para meterte en oración, porque pues somos rebeldes, somos desobedientes. Mire, constantemente estoy mirando algunas enseñanzas de algunos pastores que me gusta la línea que hablan, la manera en que predican la palabra, porque son pegados al escrito. Está algunas enseñanzas de mamita Emma que las vuelvo a ver y todo, y es triste que la mayoría de los pastores se den cuenta que las ovejas que están en el redil no le dedican tiempo a Dios. No es su prioridad Dios. Y mire que usted tiene un gran ejemplo de alguien que le dedica tiempo a Dios. Es Teresa, tiene pasaditas de las 12, tiene mujeres proféticas, tiene esto y el otro, tiene un chat para acá, un chat para allá, y le dedica bastante tiempo al Señor. Y entonces usted podría decir, usted puede seguir ese ejemplo. Pero hoy tristemente no hemos obedecido a Dios, no hemos estrechado esa intimidad con nuestro Padre. La gente prefiere estar viendo Netflix, la gente prefiere estar jugando en su jueguito del celular más tiempo que leer la Biblia. La gente prefiere estar con la novia, con el novio, prefieren estar viendo los partidos de las finales del fútbol mexicano y la CONCACAF. Prefieren estar haciendo otras cosas que su prioridad sea Dios. Recuerde que nosotros, algo que debe de ser esencial en la vida de todo cristiano, es que la prioridad sea nuestro Padre eterno, ¿verdad? En estos pasajes o cuando hablamos de Moisés, era la gran oportunidad que tuvo Moisés
para que magnificara a Dios delante de toda la gente y le mostrara la grandeza, el gran amor de Dios, ¿verdad? A todo ese pueblo de Israel, ¿verdad? Pero en su lugar Moisés manifestó su frustración, manifestó su incredulidad, manifestó su mal carácter, manifestó su falta de paciencia por encima de la misericordia de Dios. Y esto le costó la promesa de llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida. Así muchas veces nosotros, amado hermano, así muchas veces nosotros, por esos pequeños detalles, muchos manifestamos nuestra frustración, muchos manifestamos nuestra ira, muchos manifestamos nuestro reclamo, porque hasta creemos que tenemos la razón y todavía nos atrevemos a preguntarle a Dios el por qué. Pero si usted se mirara minuciosamente, hay gente, hay matrimonios, hay jóvenes que aparentemente están metidos con el Señor, pero hay algo de desobediencia, hay pequeños detalles en su vida, hermano, que por eso no ven la bendición y entonces manifiestan su frustración, su ingratitud, en lugar de manifestar la misericordia y el amor de Dios, ¿verdad? Entonces, el asunto es que cuando nosotros llevamos la imaginación en nuestro pensamiento benigno para nuestra vida, la llevamos a la realidad, es con el fin de exaltar a Dios en el cumplimiento de los diseños que vienen para nuestra mente, para darle gloria y engrandecer su reino. Es decir, que si Dios te habla, Dios te presenta un diseño profético, Dios te presenta un plan de trabajo, Dios te presenta un plan de vida para que tú seas bendecido, prosperado, para que seas levantado, para que camines en victoria día tras día. Entonces, si tú dices, Dios me dio este proyecto de vida, entonces debes de seguir las indicaciones tal cual y te las dio Dios, para que con el resultado tú manifiestes y exaltes a Dios y le des toda la gloria y la honra y la alabanza a nuestro Padre eterno. Todo. Entonces, pequeños detalles de la desobediencia que no nos permiten ver cumplido nuestro destino profético. En el Salmo 103, versículo 7 dice que Moisés conoció los caminos de Dios, pero los hijos de Israel sus obras. Entonces, el punto es que Dios quería dar a conocer o nos quiere dar a conocer a todos y cada uno sus caminos y nos da a conocer sus caminos y cuáles son los que debemos de caminar y cómo los debemos de caminar para que entonces tú y yo lleguen esas bendiciones, lleguen esas buenas obras de parte de los hijos de Dios, de parte de su pueblo, de parte de su iglesia, de la casa del Dios viviente, empiece a realizar las obras que exige el camino de Dios, que exigen los caminos de Dios. Hay una serie de requisitos para decir que tú y yo estamos en los caminos de Dios y requisitos que debemos de cumplir. Y esos requisitos se van a manifestar a través de nuestras obras y sobre todo la obediencia, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Es triste ver que todavía en la iglesia evangélica, en la iglesia cristiana, todavía haya personas que no conocen los caminos de Dios, que a pesar de que lleven tanto tiempo, siguen aferrados a caminar conforme a su aprendizaje, conforme a su pensamiento, no conforme a la enseñanza de Dios y conforme a la voluntad de Dios. En ese tiempo, los esclavos que salieron de Egipto vieron muchas veces la manifestación o la demostración del poder glorioso de Dios y sobre todo del favor divino de nuestro Padre. Pero los ojos
y sus pensamientos de esclavitud los mantenieron lejos de la grandeza que recibirían en la tierra prometida. Es decir, fue fácil sacar al pueblo de Israel de Egipto, pero fue muy difícil que Egipto saliera de la mente del pueblo de Israel. Seguían acordándose de los tiempos pasados, extrañaban la comida pasada, pensaban que era mejor hacer adobes que estar caminando por el desierto hacia la tierra prometida. Y así muchos de nosotros seguimos pensando que es mejor que nos den a dar. Es mejor asegurar mi bienestar que ver por el bienestar de los demás. Es mejor que yo tenga mi guardadito a desprenderme hacia los demás, hacia la misericordia. O muchos piensan que es mejor y extrañan sus experiencias pasadas y anteriores, y entonces eso no les permite, la mente de esclavo, que siguen declarando constantemente: ay, mi dolor de pierna, ay, mi dolor de cabeza, ay, mi dolor de esto, ay, mi enfermedad, ay, es que mi marido no va a cambiar, ay, es que mis hijos, qué trabajo, que son tan rebeldes. O sea, siguen declarando con sus labios la esclavitud, y eso no les permite ver la bendición que Dios promete cuando utilizas correctamente tus labios, ¿verdad? Porque tú y yo también tenemos la promesa de la bendición de la tierra prometida. Tenemos la promesa de que van a ser soltadas completamente las cadenas de esclavitud, que van a ser cortadas todas raíces de esos hombres del pasado, de esas mujeres del pasado. Y tenemos la promesa de que vamos a ser nuevas criaturas en Jesucristo. Y tenemos la promesa y la bendición de que nos está esperando esa tierra prometida, nos está esperando una morada de lujo que nuestro Señor Jesucristo ya está preparando. Para eso partió, para preparar esas moradas para cada uno de los hijos. Pero tienes, amado hermano, tienes que romper con todo pensamiento de esclavitud a la enfermedad, de esclavitud a la pobreza, de esclavitud a la envidia, de esclavitud a la ira, de esclavitud al apego a las cosas materiales, de esclavitud del trabajo, de esclavitud de la escuela, de esclavitud del novio, de la novia, de esclavitud de muchas cosas, hermano, que te mantienen lejos de las bendiciones de nuestro Padre entero. Mira, la pobreza mental siempre va a ser un impedimento para que nosotros podamos ver o imaginar las imágenes que Dios quiere poner en nuestra mente de bendición y de prosperidad. Dejemos atrás esa pobreza mental, dejemos esa manera mediocre de pensar, ¿verdad? Muchos pueden recordar las oportunidades que tuvieron de avanzar hacia un nuevo día. Pueden recordar que tuvieron un mejor trabajo. Pueden recordar que hubieran sido exitosos. Pero eso ya pasó. O sea, no sucedió, no llegaron a esos límites. No llegaron a esos límites porque no conocían a Jesús, no conocían del Señor. Pero ahora tú y yo podemos romper con esa mediocridad y podemos creer que Dios, a la edad que sea, te puede dar un buen negocio, te puede dar un mejor empleo, te puede dar una empresa, te puede dar esa bendición, esa bendición. Es tan sencillo. Lo único que debes de cambiar es tu manera de pensar y empezar a imaginar más allá de lo que puedes pensar y romper con las posibilidades de que tú vas a lograr algo mayor. ¿Para qué crees que te trajo Jesucristo a su vida? ¿Para qué crees que estás ahora en la presencia del Espíritu Santo? Tú y yo ahora
tenemos mejores oportunidades que las que nos dio el mundo, porque ahora el Padre Eterno, con un poquito de obediencia, con un poquito de seguir sus indicaciones, con un mucho de cumplir todos los detalles y no descuidarnos en esos pequeños detalles, Dios promete una bendición plena y total para tu vida y para mi vida y para la vida de todos y cada uno de los que estamos. Ahora, yo te quiero decir, ahora no te niegues la oportunidad, no rechaces esas promesas que tiene Dios para tu vida, porque no quieres ser obediente en algunos detalles que habla la palabra de Dios. Que habla la palabra de Dios. Nosotros, hermano, sabemos que somos seres humanos. Pero ¿por qué no le decimos al Señor? Yo le decía, usted se tiene que examinar todos los días, y decirle al Señor, Señor, soy vulnerable a mis debilidades, Señor, soy vulnerable a mis carnalidades, Señor, soy vulnerable a mis deseos personales, me gusta satisfacer mi carne, soy débil, caigo y el Señor nos ayudará a pedirle que ponga espíritu de determinación, que ponga espíritu de sabiduría en nosotros, que ponga espíritu de dominio propio en nosotros, para entonces nosotros cumplir con lo que Dios nos pide, sanar esos pequeños detalles, creer en los diseños que Dios ha dado en nuestra vida, ¿verdad? Para que se vean reflejados en nuestro presente, en este año que viene, que de verdad tengamos esa gran determinación de cumplirle en todo al Señor. Creer que Él escucha nuestras oraciones, creer que Él nos va a levantar, creer que Él es maravilloso con sus hijos, que tiene amor eterno por sus hijos, que constantemente inclina sus oídos de misericordia para darnos, la oportunidad para vivir, ¿verdad? La oportunidad para cambiar, la oportunidad para enderezar nuestros caminos, la oportunidad para que Él sea nuestra prioridad, ¿verdad? La oportunidad de llevarnos a una nueva y mejor temporada, ¿verdad? La oportunidad para que Él nos ayude a vencer a nuestras debilidades, la oportunidad para que Él nos haga más fuertes en nuestras convicciones, que de verdad estemos tú y yo, amado hermano, convencidos que somos sus hijos, que Él es nuestro Padre. Me he cansado, amados hermanos, todos declaran y todos cuando les decimos, ¿cuántos hijos de Dios hay aquí? Amén. ¿Y cuántos creen que el Padre Eterno es su Padre? Amén, amén. Pero no están completamente convencidos. Porque en su palabra Él dice que no nos afanemos por las cosas del mundo, que Él conoce nuestras necesidades, que busquemos primero del reino de Dios, es decir, que Él sea nuestra prioridad y Él nos dará todo lo que necesitamos por añadidura. Pone ejemplos de las flores del campo, pone ejemplos de las aves que están en los árboles y en los cielos, hermano, y dice que ellos no se preocupan y Dios les da, Dios es generoso. Pone ejemplo de que tú y yo, si les daríamos de comer piedras a nuestros hijos y nosotros decimos que no con la cabeza, ¿cómo les vamos a dar? Usted siempre trata de procurarle darle a sus hijos, ¿sí o no? Y entonces, ¿por qué no está completamente convencido de que dice la palabra que Dios nos va a dar a nosotros? Mamá Emma decía el domingo que Él ya estaba preparando a los cuervos para que vinieran a alimentarnos. Y eso está basado en la palabra de Dios. ¿Y por qué no lo cree usted? ¿Por qué no lo cree usted? ¿Por qué no cree que todo eso sucederá si nosotros
tenemos obediencia a nuestro Padre, si nosotros arreglamos esos pequeños detalles, usted sabe en qué falla, usted sabe en qué no es honesto para con Dios, usted sabe en qué situación es su debilidad. Y entonces, ¿por qué no caminar el camino de la obediencia plena a la palabra del Padre y entonces poder hacer que se cumpla nuestro destino profético, amado hermano? Yo el domingo le voy a predicar si es nuestro Dios la prioridad. Y vamos a ver, tristemente, amados hermanos, que para muchos hay otras prioridades sobre de Dios. Hoy empecemos por la obediencia. Yo quiero bendecirle, quiero agradecerle que usted se conecte, que nos mire a través del canal de YouTube. Le mando muchos saludos. Yo creo que vamos a salir victoriosos de esta prueba difícil de confinamiento que aún no termina. Que tenga usted los cuidados debidos, salga con su cubrebocas, sanitícese constantemente las manos, cumpla los requisitos, amado. No vaya donde hay mucha gente, no salga si no es necesario. Quiero bendecirle también porque usted ha estado orando por Adrián, ha estado orando por las nietas de Yoli, ha estado orando por los familiares de mi esposa, ha estado orando por el hermano de Natividad. Sé que usted tiene un gran corazón para con el Señor cuando se le suplica que usted ore por los demás, y sé que usted es puntual, ¿verdad?, en su oración. Bendigo a todos allá en el Ajusco, en Toluca, en Mérida, en Cancún, en Tijuana, en el Estado de México, en la Ciudad de México. Les bendigo a todos, les mando un caluroso abrazo, una bendición de parte de toda mi familia para todos ustedes, y nos vemos el próximo domingo en la casa del Dios viviente. El Señor Dios les bendiga.